Gracias, presidente. Soy la senadora Sagnún por la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, ministro y funcionarios y secretario de Trabajo. Lo cierto es que cuando uno escucha y advierte cuáles son los lineamientos que ustedes plantean en torno al ministerio, no puede menos que coincidir en esos lineamientos generales. Yo escuché atentamente y coincido con el senador preopinante en cuanto a que su designación generó dentro del sector de la producción, fundamentalmente de la industria, un cierto regocijo pensando en la posibilidad de que se pudiera tomar un rumbo donde se garantizara el cuidado y la protección fundamentalmente de los puestos de trabajo y de la industria nacional. La verdad es que si no conociera mi provincia, si no supiera qué es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de la misma, ni siquiera tendría que estar preguntando, simplemente pediría la palabra para decirle que coincido y que acompaño su planteo. Pero quiero también abonar en cuanto al diagnóstico de situación, porque estamos atravesando por un momento de mucha complejidad desde el punto de vista fundamentalmente de la industria nacional y después voy a ingresar en algunos de los otros temas. Pero lo cierto es que tenemos, de acuerdo a la estadística del Consejo de la Magistratura, 132 concursos en trámite en este momento y 829 quiebras. En mi provincia hay 244 empresas en proceso preventivo de crisis. Hace muy pocos días, la Cámara de la Maquinaria Agrícola publicó un informe donde plantea que pueden haber alrededor de 7.000 puestos de trabajo en riesgo, justamente vinculados a este sector. Concretamente, ministro, preguntarle ¿cuáles son las políticas concretas desde el punto de vista del actual presupuesto, del presupuesto hacia el 2019, que usted entiende que pueden generar un proceso contracíclico en esa pérdida de puestos de trabajo que se calcula en alrededor de 89.000 desde diciembre de 2015 a la fecha? Concretamente, ¿cuáles son las partidas y las políticas que emergen del presupuesto del 2019 tendientes a defender los puestos de trabajo de la industria y del comercio? Primera pregunta. Segunda pregunta, en torno al financiamiento, ¿cuál es el rol que va a cumplir el Banco de la Nación Argentina? Yo veía algunas de las líneas que usted planteaba, muchas de esas que también vienen, hay que decirlo, desde nuestro gobierno y que yo veo que están profundizando y que las ha tomado, lo cual celebro, porque es una de las carteras que toma lo positivo, lo virtuoso e intenta profundizar para mejorar la situación. Bueno, ¿cuál va a ser el rol del Banco de la Nación Argentina? Porque a mí lo que me preocupa es que en este presupuesto 2019 hay 15.000 millones de pesos que se vuelven a descapitalizar del Banco de la Nación Argentina y a pasar al Tesoro Nacional. Digo, ¿cuál es la mirada estratégica que se tiene en torno a la banca pública y al financiamiento, que es uno de los problemas que nos plantean los pequeños y medianos industriales, los pequeños y medianos productores? Segunda pregunta. Tercera pregunta. Con respecto al Mercosur y al triunfo de Bolsonaro, quiero saber cuál es la mirada que tiene el ministerio en torno a las relaciones bilaterales y a la importancia del Mercosur, porque uno advierte que desde el punto de vista geopolítico pareciera que hay una arremetida para desarmar ese bloque comercial que nosotros entendemos que es virtuoso y que habría que profundizar en esa línea. Bueno, ¿cuál es el impacto que usted entiende que podemos tener? Y fundamentalmente esto que está trascendiendo de que habría una eventual devaluación de un 30% en Brasil. Si ustedes están teniendo alguna mirada con respecto a esto y el impacto que tendría en la industria nacional. Con respecto al SENASA, al INTA, al INTI, la verdad que coincido con su planteo, pero la realidad no muestra lo mismo, señor ministro. Hay un proceso de desarticulación del INTA, del SENASA, del INTI, que acompaña el proceso de desindustrialización del país
y de reprimarización de la economía. No solamente por la pérdida de puestos de trabajo, sino porque la verdad camino a mi provincia y han desaparecido algunas de las agencias de control, han reducido la cantidad de empleados. Hay empleados que antes realizaban una actividad territorial, que caminaban el territorio y que ahora no lo pueden hacer porque se les han otorgado tareas administrativas. Y con respecto a agricultura familiar, lo cierto es que también hay una desarticulación de la agricultura familiar. Me dicen muchos de los funcionarios afectados a la agricultura familiar en mi provincia que no están teniendo los recursos para estar acompañando en el territorio a esos pequeños productores de la agricultura familiar. Se produjeron despidos de funcionarios virtuosos, de personas que realmente trabajaban en el territorio, que tenían contacto, ida y vuelta con esos productores que se lograron incluir en una cadena de valor con el costo que eso significa para el Estado argentino, y que sería una política virtuosa que ustedes debieran retomar. Y con respecto a esto concretamente, una pregunta al secretario en cuanto a las políticas, en cuanto al monotributo social agropecuario, porque compulsivamente muchos productores, miles de productores, fueron pasados al monotributo común, y la verdad que le quiero decir que muchos de ellos no están ni enterados de esa situación, porque son personas que trabajan en el campo, porque son personas que no tienen acceso a conocer cuál es la situación desde el punto de vista tributario a la que se los ha compulsivamente llevado. Bueno, un par de sugerencias. Estuve reunida con el Centro Regional en el sur de mi provincia de Desarrollo y de Industria y Comercio. Me plantean desde el punto de vista de la FIP y los embargos, señor ministro, los embargos que se producen a varias de las cuentas, en muchos casos, de una misma empresa, y que esto obstaculiza el funcionamiento y quiebra la cadena de pago que ya se ve quebrada por la situación económica. Me parece que debiéramos trabajar en conjunto para ver cómo generamos algún tipo de mecanismo para evitar que se inmovilicen las cuentas de las pequeñas y medianas industrias y de comercios, y que con esto se contribuya al quiebre de la cadena de pago. Muchas gracias. Voy a hacer un punteo de los temas. Después, en todo caso, si quiere, podemos tener la semana que viene una reunión con el equipo y poder ser un poco más explícitos. Pero en términos de política, primero, en especial en Santa Fe, usted lo conoce muy bien, mucho más que yo, porque es del territorio. Tuvimos el impacto de una sequía muy grande, ¿no?, que castigó casi el 40% de la producción y tuvo un impacto no solo sobre los productores y los distintos sectores, pero en especial castigó mucho a maquinaria agrícola, porque pasó de tener un nivel muy fuerte de crecimiento todo el año pasado. Cuando digo maquinaria agrícola, pienso en el sector de bienes de capital, acoplados, camiones, etcétera, y ha tenido una caída muy fuerte. Nosotros, en ese sentido, lo que estamos viendo es, por un lado, estamos teniendo la expectativa de una mejora de la cosecha para este año por el tema del cambio climático. Ya lo estamos viendo en lo que es la campaña de trigo, y esto, el impacto lo estamos observando ya en lo que empezó en todo lo que es la cadena de químicos, agroquímicos, que ha empezado a movilizarse de una manera distinta. Para todo lo que es el sector de bienes de capital, estamos pensando, por un lado, es cómo vamos a recomponer el tema del bono, que lo había expresado antes, para darle un tema de alivio. Nosotros tenemos dentro de lo que es el FONDEP, vamos a trabajar con líneas de subsidio, líneas dirigidas al sector de bienes de capital y en especial a la maquinaria agrícola para temas de subsidios, para que eso permita recomponer de alguna manera la cadena. Estamos trabajando, hay un dato interesante que es, en general el sector de maquinaria agrícola es un sector que va directamente a un exportador, entonces podría en el corto plazo aprovechar líneas de financiamiento en dólares más que en pesos, que le generan que le van a generar una mejora desde el punto de vista de la efectividad. Usted sabe que lo que ha sido la crisis del 2001 con el desacople ha dejado a muchos productores temerosos de esa situación, pero nosotros estamos de alguna manera tratando de acompañar en eso y viendo entre los instrumentos, los instrumentos que tenemos de mejora, de estructura de costos, de competitividad y temas de financiamiento, tratar de acompañarlo. Así que después podemos hacer una
una explicación mayor. Con respecto al financiamiento del Banco Nación, no está dentro de nuestra área, nos gustaría, pero no está dentro de nuestra área, pero estamos viendo que está de alguna manera digamos, atravesando una coyuntura como es la coyuntura financiera general, pero mejorando y teniendo programas de performance. ¿Cómo nosotros interactuamos con el Banco Nación? A través del subsidio de tasa. Nosotros podemos y estamos discutiendo ahora con toda la banca privada más la banca pública, financiamiento para exportadores, que seguramente en los próximos días el presidente lo va a poder anunciar, va a ser importante ese trabajo. Y estamos acompañando al Banco Nación, tratando de también focalizar sobre algunas cadenas, en especial trabajamos junto con el Vice y el Banco Nación para el sector de acoplados y el sector de carroceros, que es muy importante para la provincia de Santa Fe. Usted sabe que empresas que habían bajado mucho, hemos generado líneas directas y algunas han sido muy rápidamente, de alguna manera, utilizadas y las hemos ampliado. Así que también, de alguna manera, vamos a saber con eso. Con respecto al Mercosur, yo diría lo siguiente, senadora, todo lo que escuchamos hasta ahora son declaraciones de funcionarios que todavía no están nombrados, solo están designados y lo han hecho en el momento de la euforia de la campaña, ¿no? Y muchas veces usted sabe que cuando uno gana una elección y todavía no está designado, opina más como consultor o como candidato que como funcionario. Entonces yo diría, hay que esperar que las nuevas autoridades, porque inclusive las declaraciones, en especial del que podría ser el ministro, han cambiado. Hay que esperar que asuman, hay que esperar que definan su estrategia de salida, que empiecen a dar declaraciones y a ver cómo avanzamos. Claramente, si uno saca algún resumen de lo que están volcando, es más o menos lo que venimos planteando nosotros del gobierno. El Mercosur necesita una modernización, necesita tener una impronta distinta. Usted piense, senadora, que el Mercosur nació a la luz de cuando el GATT se transformó en la OMC, donde el comercio electrónico era algo incipiente. Hoy el mundo ha cambiado, hay nuevas disciplinas, nuevas normas que hacen que la OMC tenga que de alguna manera, y se está discutiendo a nivel mundial, que haya una mejora en sus instituciones. Estamos en el medio de un debate a nivel mundial entre multilateralismo y volver a relaciones o a situaciones de negociaciones bilaterales. La guerra entre China y Estados Unidos comercial de alguna manera está forzando los mecanismos. Entonces, en ese contexto uno no puede pensar que el Mercosur, como todo organismo viviente, se quede estático. Entonces, claramente, nuestra impronta desde el gobierno ha sido desde el primer momento, queremos un Mercosur que mire mucho más al mundo, que aumente sus niveles de integración, que modernice sus estructuras para darle más adaptabilidad a los cambios que hay a nivel internacional. Entonces, esto va a ser una gran oportunidad. Nosotros vamos a tener como país a partir de enero la presidencia del Mercosur. Creo que va a ser un buen momento para que los ministros, los cancilleres podamos ver. Para nosotros el Mercosur es importante, Brasil es importante. Piense que de nuestro comercio el 50% es autos, que no está en el Mercosur, hay que recordar eso, y tenemos que ver cómo potenciamos el mercado. Después si devalúa 30% Brasil, es una cosa que no podemos saber. Claramente tenemos una ventaja a periodos anteriores, todos nos acordamos de la devaluación del 99 y lloramos, ¿no? Pero acuérdense que ahora tenemos tipo de cambio flexible. Entonces, cualquier movimiento en el tipo de cambio brasilero, uno pensaría que nuestro sistema de cambio flexible debería adaptarse para no perjudicar la competitividad de nuestra industria. Así que creo que en ese sentido no quisiéramos que pase, pero si pasara creo que hoy tenemos mayor capacidad de absorción por lo que es nuestra política cambiaria, monetaria y fiscal a los shocks externos que lo que podrían ser otras épocas donde teníamos mayores rigideces que nos impedían adaptarnos. Y me gustaría que Hardy pudiera contestar sobre los temas de agricultura familiar. Antes de contestar lo del monotributo social, me gustaría comentar también el trabajo que estamos haciendo nosotros con el Banco Nación. El ministro comentó anteriormente las líneas de financiamiento para productores en emergencia. Son líneas por 900 millones de pesos, donde desde el Fondo de Emergencia estamos bonificando tasa, 10 puntos de la tasa, destinando 90 millones de pesos para productores con certificado de emergencia. En el caso de la provincia de Santa Fe, muchos de esos productores que han estado en emergencia, decía el ministro este año por sequía, pero en años anteriores por inundación,
pueden acceder a créditos que entendemos que son muy convenientes para la recomposición productiva. Con respecto al tema del SENASA, aclarar, en el SENASA hubo, por supuesto, un cambio de paradigma y un cambio de la manera de trabajar, una regionalización, y en ese abordaje se hicieron algunas modificaciones, ha habido algunas desvinculaciones, no han afectado de ninguna manera ni la territorialidad ni el buen funcionamiento del SENASA, independientemente de, como usted sabe, como santafesina, hace muy poquito el SENASA ha sido reconocido a nivel mundial por el buen trabajo que ha desarrollado en cuanto a transparencia y corrupción en todo lo que es los puertos, independientemente de lo cual se sigue trabajando de manera muy eficiente y hoy se está trabajando incluso en en un ajuste de la matriz salarial de todos los técnicos del SENASA que están muy por debajo de lo que es la matriz salarial del empleado público en general. Y todo, por supuesto, trabajando con los gremios, en permanente diálogo y llevando adelante lo que tiene que ver también con ser más eficientes y adaptar el SENASA a los tiempos que corren. Hoy explicaba el ministro la cantidad de trámites que hoy ya no se hacen en el SENASA. Eso también genera que haya gente que quizás o tenga que cambiar de actividad o quizás por las actividades que realizaban no tengan una función. Con respecto también al Banco Nación, no olvidarme, estamos trabajando en una línea de crédito para productores de agricultura familiar sobre las 600 y 601, donde muchos de estos productores, el principal problema que tienen en el acceso al financiamiento es no poder tener una carpeta. Esta línea de crédito que tiene el Banco Nación no necesita garantías, con lo cual desde la agricultura familiar los técnicos estamos trabajando para poder hacer ese análisis previo que le permita al banco subsidiar de alguna manera o modificar la problemática de las no garantías por parte de los productores. Y con respecto al monotributo social agropecuario, nosotros lo revisamos durante mucho tiempo. Es cierto lo que usted dice, muchos productores no sabían que se daban de baja porque también hay muchos que tampoco sabían que lo tenían, y esto es una realidad. Hemos encontrado muchos productores que ni siquiera eran productores agropecuarios. Hemos hecho un rastrillaje de cuál era la verdadera situación del monotributo social agropecuario y entendimos que había cumplido un ciclo. El monotributo social agropecuario es un acuerdo entre lo que era la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social del año 2009. Ya estaba vencido hace mucho tiempo, se venía renovando de manera automática y nos parecía que no tenía el impacto ni cumplía el fin para el cual había sido suscripto. Y como le decía, aquellos productores, nosotros hicimos un reempadronamiento del cual participaron de los 100.000 beneficiarios, más de 45.000, de los cuales 21.000 pidieron seguir en el monotributo hasta fin de 2019, el monotributo social agropecuario, y después pasar automáticamente a lo que es el monotributo social, y otros 22.000 directamente se dieron de baja porque no lo utilizaban. El resto es cierto, no se acercaron. Hicimos una campaña de difusión muy importante, consideramos que hemos tenido un éxito muy grande porque, como usted decía, muchos no sabían que lo tenían. Muchos incluso no habían dado nunca de alta la obra social y algunos que habían dado de alta la obra social lo habían hecho con obras sociales que no atendían en las zonas donde ellos vivían. Esto nos parece que en la situación en la cual estamos viviendo merecía por lo menos una revisión. Aclarar que aquellos productores que lo necesitan y lo utilizan como herramienta de formalización pueden seguir teniendo el monotributo social en el cual el Estado paga el 75% del costo. Nosotros hemos hablado con muchos de esos productores que dicen yo puedo pagarlo, con lo cual consideramos que el impacto en el sector no va a ser negativo y también es una manera de equipararlo con muchos otros sectores productivos de la economía social que se pagan ese 50% de la obra social. Significaba para el Estado 330 millones de pesos que, insisto, considerábamos no tenía el impacto ni cumplía con el fin para el cual el monotributo social agropecuario había sido instalado en el año 2009.